Y quiero leer versículos, ya se ha leído el domingo pasado, del 1 al 11, capítulo 3 de Filipenses. Volvemos a capítulo 3. Voy a leer ya del 3 hasta el 7, 3 al 7, para hacer un poco pie sobre lo que ya aprendimos y que estaba muy bien profundizado de los primeros 3 versículos. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Porque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y leo el 8 también, porque hay algo que está relacionado. En realidad todo el texto es un conjunto hasta el 11, pero leo el 8 también. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Señor, que tu palabra alumbre nuestros corazones y que me sigas enseñando y que podamos entender la importancia del valor de Cristo cuando hacemos el balance en nuestra vida espiritual. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Un balance es lo que hacen las sociedades, hacen las entidades religiosas también. Cuando una vez que están inscritos, necesitan hacerlo una vez al año. Hay que hacerlo, es por ley, está controlado, se revisa, incluso es archivado, certificado. Así que es algo que se hace una vez y queda guardado y no se puede modificar. Si hoy deberíamos hacer cada uno de nosotros un balance respecto a la vida en Cristo, ¿podríamos decir que tenemos ganancia o pérdida? ¿Qué cosas perdimos y qué cosas ganamos? Sería redondeando la pregunta. ¿Aún cree alguien que los ritos, las ceremonias y las herencias suman para aprovechar la justicia de Cristo? ¿Puede ser que alguien todavía crea eso? En este pasaje, Pablo en primer lugar, en los primeros 3 versículos, denuncia a los malos obreros y que se aprovechan de ciertas cosas y que pretenden con ciertos ritos y ceremonias ser algo o alguien y así arrastrar hacia el error a los creyentes. Después, él hace un balance en su propia vida, balance espiritual, antes de exponer sus anhelos y propósitos más profundos en su vida. Entre los malos obreros y en lo que él realmente desea y lo que Dios le ha llamado a hacer, él hace ese balance que será ya el próximo mensaje, en lo que respecta a lo que Dios le ha llamado y en lo que él
tiene ahora en Cristo. Y quiero retomar un poquito el versículo 3, que ya fue muy bien explicado, pero debemos ir otra vez al 3 para tomar impulso en lo que realmente, o sea, lo que va a exponer Pablo en el 4, 5 y 6. 7 también. Y el 3 dice, porque somos nosotros, o nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y en ese versículo él nombra 3 características. Vuelvo a decir, es un repaso, pero hago un resumen así, no sé si está bien hecho el resumen. 3 características de los verdaderos adoradores de Dios. Y sobre la última es donde más él después va a tomar. La primera es que dice servimos a Dios. Adora en espíritu a Dios. En realidad la palabra servir ya fue explicada, ¿no? Pero en este contexto significa adorar. Servir a Dios. Y servir a Dios es adorar. Dice West que un judío se escandalizaría en la aplicación de esta palabra a un gentil. O sea, por eso dice malos obreros, malos hasta perros, de aquellos que no entienden y quieren arrastrar, hacerles judíos o judaizar a los que ya habían puesto su confianza en Cristo. Y que en espíritu, habiendo sido salvados, podemos servir a Dios. O es nuestro privilegio servir a Dios. Por eso dice que el verdadero adorador es el que en espíritu sirve a Dios. En segundo lugar, dice que se regocija, el verdadero adorador se regocija, porque dice, el versículo dice, porque nosotros somos los que realmente servimos y adoramos a Dios. En espíritu servimos a Dios y nos gloriamos o nos gozamos en Cristo. No en cosas externas o pasajeras. Romanos 14, 17 habla de que no es comida ni bebida el reino de Dios, sino justicia, gozo y paz. Y en tercer lugar, resumo, es el que se niega a confiar en la carne. El verdadero adorador es el que se niega a poner su confianza en la carne. Pero ¿qué significa confiar en la carne? Bueno, en principio también ya fue explicado lo que es la confianza en la carne. Pero hay muchos términos a lo que se traduce o a lo que va el contexto de carne. Entre otros es el cuerpo físico. Pero no me quiero centrar en la cantidad de términos que hay, sino en lo que significa en este texto. Y en este texto la confianza en la carne es la confianza en la reputación y en los actos externos. Esa es la confianza en la carne. Y él dice, nosotros no tenemos esa confianza. ¿Pero por qué? Pablo en primer lugar dice en el versículo 4 que si alguien quiere sacar chapa, como decimos acá, si alguien de estos malos obreros quiere mostrar sus características espirituales, sus características de servicio a Dios, yo más. Yo le muestro la mía. Y después va a enumerar. El elemento carne, en este contexto, es algo en el servicio o lo que usamos, el vehículo, mejor dicho, en que podemos servir a Dios. Ahora, tampoco es que realmente, y quiero leer para eso un versículo
capítulo 10 de 2 Corintios 10, 2 y 3. Me parece que este es el que mejor podríamos para entender lo que significa ahí, que quiere decir ahora que nosotros no servimos a Dios en la carne, no nos gloriamos en la carne. A ver. Luego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Ya le están viendo al apóstol Pablo sirviendo, llevando el evangelio, predicando, incluso sirviendo por Cristo. Dice, bueno, este está andando en la carne también. Pues si andamos en la carne, este vehículo que usamos, no militamos según la carne. Después vamos a ver, podríamos ver, no lo vamos a buscar, pero vemos en Gálatas siempre la carne en contraposición al espíritu. No sé si me expreso lo suficiente. Acá es lo que el apóstol diciendo, el vehículo que usamos es nuestro servicio. Dios usa nuestro cuerpo. Realmente necesitamos de él, si no, no podríamos estar acá. Siempre decimos eso, ¿no? Podríamos decir que alguno por ahí en chiste dice, bueno, estaré en espíritu. Bueno, si todos hoy estaríamos en espíritu, no habría nadie. Necesitamos este vehículo, pero no militamos, no lo hacemos según nuestras propias fuerzas, sino según Cristo o para Cristo. Y en este texto dice, yo también puedo confiar, si alguien quiere mostrar su chapa de cómo él, qué tiene él de mejor, de gran apóstol, de gran predicador, yo más. A ver. Y empieza a enumerar 7 características, o si vamos a términos contables, activos, que él tenía antes de conocer a Cristo. Pero esos 7 activos, o 7 características, se dividen a su vez en 2 grupos. Los 4 primeros son por nacimiento, y los 3 siguientes por decisión o compromiso que él tenía con esos 4 primeros, por haber nacido dentro del pueblo judío. Pero a su vez, quiero esos 7 activos de Pablo hacer un paralelo, porque a veces he oído, y creo que ustedes también, de que hay personas hoy que usan ciertos activos, ciertas características, para creer que están dentro del reino de los cielos, o que son salvos. Y vamos entonces a los primeros cuatro activos que el apóstol Pablo está poniendo en su balance, está escribiendo ahora su balance, y va a poner los 4 primeros activos, que son posesión por nacimiento. Él no podía cambiarlos. Lo primero que él dice es circuncidado al 8º día. Primer activo. Podríamos decir judío por señal externa. Pablo no está minimizando ni despreciando la circuncisión, porque si no, no estaría tampoco capítulo 4, versículo 11 de Romanos, donde dice que cuando habla de Abraham, recibió la circuncisión como señal y sello de la justicia, de la fe que tuvo antes de ser circuncidado. Él no está despreciando. Lo que pasa que dice, que va a terminar después en el balance, si yo no tengo confianza en ese rito.
Él lo que condena es el orgullo, o lo que siente vergüenza al orgullo de lo que cada judío tenía, decir, yo soy circuncidado el 8º día. Como querer justificarse delante de Dios. Y Dios en el Antiguo Testamento varias veces dice, la circuncisión de ustedes externa no sirve para nada, sino la de interna, la del corazón es la que sirve, que quiere decir la regeneración. Y que solamente Dios puede hacer y Dios hace. Esa es la circuncisión del corazón. Pero de igual manera, como Pablo creía que por ser circuncidado el 8º día, muchos creen hoy que por ser bautizados, no sé si al 8º o al primer mes o dentro de los primeros 3 meses, van al cielo. Y peor aún, más triste, ya conscientes de grande, piensa que por ser bautizados en agua o debajo de las aguas, o como sea la costumbre, ya son salvos. Por ser bautizado nadie va al cielo. El segundo activo, la segunda característica que Pablo está proponiendo o está recordando, es exponiendo en su balance, es del linaje de Israel. Ya lo hemos hablado algunas veces, cómo los judíos se sentían, ¿no? Bueno, mayor aún un varón decía, gracias por ser judío y gracias por no ser mujer. Bueno, esa era su oración, es un poco un chiste, pero en la mayoría era verdad. Soy del linaje de Israel, pueblo elegido por Dios. Vos no. Los gentiles eran los perros, los que estaban afuera del reino de Dios. Lo triste es que muchas veces hay personas que creen por haber nacido en una familia creyente, porque mis padres son creyentes, mis abuelos fueron creyentes, incluso yo cuando era chico a veces pensaba, y tenía un amigo que su papá era anciano, y yo decía, él debe ser salvo. Yo todavía no conocía al Señor, porque su papá predica. Pero eso no vale. Dios no tiene nietos sino hijos. La relación es personal. Puedes haber nacido en una familia cristiana, pero eso no te hace cristiano. En tercer lugar, el tercer activo es de la tribu de Benjamín. ¿Por qué él resalta eso? Bueno, recordarán, estos días estamos leyendo, ¿no? ¿Cuál fue la única tribu que se quedó con la tribu de Judá? Benjamín. Todos los demás se fueron y se dividió el reino en la época de Roboam, hijo de Salomón. Se dividió el reino, pero la única tribu que se quedó es de Benjamín. Entonces, podría ser del linaje de Israel, podría ser de otra tribu, pero no. Yo soy de la tribu de Benjamín. Incluso algunos dicen que el término, ¿se acuerdan cómo se llamaba Pablo antes? Saulo. Algunos creen que sus padres le dieron el nombre refiriéndose al primer rey de Israel, Saúl. Tal vez alguno cree o puede creer que al ser de una familia especial, como dije, de creyentes o incluso de servidores, mi papá pastor, mi abuelo pastor, entonces yo tengo mayor derecho delante de Dios y voy a ir al cielo. Cuarto lugar o cuarto activo que Pablo está mencionando es hebreo de hebreos. Fíjese lo que él está mostrando con título grande, quién era el hebreo de hebreos. Judío de cualidades puras, podría ser en resumen. ¿Qué quería decir hebreo de hebreos? Era hijo de judíos,
papá, mamá, judíos, pero también hablaba el idioma hebreo. Por más que vivía en otro lugar, Tarso no era en Judea, estaba afuera, estaba en el Imperio Romano, pero él hablaba el idioma hebreo. Es como que si en casa se habla el idioma cristiano, y vos decís que porque en casa se hacían o se hacen devocionales, se leía la Biblia, se ora, con eso ya voy al cielo. Tampoco. Pero ahora pasa a enumerar tres características más, tres activos más que él tenía, que son por posesión, elección, decisión y convicción. Posesión, elección, decisión y convicción. Versículo 6. Ya en la última parte del 5. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a justicia, que es por la ley, irreprensible. Tres activos más que él saca y expone. Y el primero, que es en cuanto a la ley, fariseo, era un riguroso fariseo. Los fariseos hoy los tenemos como en forma despectiva. Cuando queremos hablar, es más, a veces sí sos un fariseo, ¿no? Cuando queremos decir hipócrita, a veces decimos fariseo. Pero en realidad, los fariseos, como ya se ha mencionado los jueves y en los estudios, los fariseos nacieron como verdaderos deseosos de mantener el culto, mantener su vida consagrada a Dios, de mantener limpio el linaje de Israel, mantener puro delante de Dios. Pero se pasaron de rosca. Y para unos siglos después, o sea, ya lo que fue la intención original ya no estuvo más. A veces hablamos que dentro de los creyentes o dentro de la iglesia hay muchos que tienen la cultura religiosa. Pero puedes actuar como cristiano y no ser cristiano. ¿Qué quiere decir? Podemos ofrendar, podemos cantar, podemos ayudar a otros, podemos poner en práctica la regla de oro, podemos usar palabras buenas, palabras, Dios te bendiga, Dios te ama, toda la cultura religiosa la aprendemos muy fácilmente y a veces se comete el error en que se pretende que las personas antes de conocer a Cristo ya estén dentro de la cultura religiosa. Pero eso no nos lleva al cielo. Vivir una cultura religiosa no nos lleva al cielo. A nadie. La sexta y segunda de esta lista es en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Pablo creía que los cristianos le estaban haciendo un gran daño a la iglesia, por eso había que eliminarlos. Y empezó a perseguir a la iglesia. Era muy celoso de lo que él creía. Y eso se puede corresponder hoy por algunos que tienen orgullo denominacional. A ver si me expreso bien. Mi iglesia es la mejor. Nosotros tenemos los dones. Alguien me dijo, ¿ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo? Nosotros bautizamos a todos. Yo fui confirmado. Mi iglesia es mejor. Yo fui bautizado en aguas. Yo soy mejor. Y eso, incluso he oído preguntando a alguien, ¿aceptaste a Cristo? Sí, yo fui bautizado hace 3 años. No te pregunté eso. ¿Conoces a Cristo? Pablo sacaba mucha chapa. Hoy, a veces como iglesia, queremos sacar chapa también. Pero no vamos al cielo, ni por ofrendar, ni por vivir en una cultura religiosa, ni por no dejar de faltar a los cultos. Y por último, Pablo saca un
un último activo que es un legalista escrupuloso. Fíjense lo que él resalta acá. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. No perfecto. No estaba usando la palabra perfecto. Irreprensible. Ningún hombre, nadie podía decir, mira, este Pablo, mira lo que dice Pablo, mira lo que hizo Pablo. Era irreprensible en cuanto a la ley. La ley dice esto, pero Pablo hace esto. ¿Qué podría corresponderse hoy? Vivir como cristianos, ya lo he mencionado, pero hay algo más que quiere ir un poco más allá. Se puede llegar a ser apartado del mundo, no tener vicios, tener una buena familia, ser un excelente trabajador, buen padre de familia, madre, pero eso no te lleva al cielo. Aunque los creyentes debemos apartarnos de las cosas del mundo, pero el hecho de apartarnos de las cosas del mundo no nos hace salvos. Pablo, después de enumerar estos 7 activos que le está poniendo en su balance, que él podría decir, todo esto tengo a mi favor, ahora sí, esto me da positivo. Pero lo que en el siguiente versículo él va a hacer, hacer el resultado sería, ¿no?, calcular el resultado. El resultado es la suma de entrada y salida, ese es el resultado, para hacerlo más fácil. Y él va a dar el resultado, versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, todos esos activos, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Entonces, vamos a nuestro tercer punto, es el balance, lo que nos llevó también al título del mensaje, el balance espiritual, considerando los resultados. Les leo la definición de balance. Pero no se asusten. Un balance en el contexto financiero es un documento contable que proporciona un resumen de los activos, pasivos y el capital de una entidad en un momento específico. ¿Entendieron? No, yo tampoco. Pero no importa. Ustedes todos los días o una vez al mes por lo menos hacen un balance. Cuando se sientan y dicen, bueno, ¿cuántos fueron lo que gané? ¿Qué es lo que ingresó? 1.000 pesos. Vamos a dar un número, 1.000 pesos. ¿Y cuánto gastamos? 1.100. 2.000. Ya hace bastante. 2.000 es una gran pérdida. Y yo no más. Pero fíjense, acá el concepto del balance es esto. A ver, ¿cuánto entró y cuánto salió? Más allá que sea tecnicismo, de que todo lo que sea algo legal, todos los términos que usan, todo raro para que nosotros no entendamos. Yo digo eso para que los otros no entiendan. Pero tienen un sentido también lo que resumen, que es activo, pasivo y bueno, todas las demás cosas. El tema acá es, cuando haces un balance, cuando estás haciendo una suma y resta de respecto a los ingresos y salidas, estás haciendo un balance. Y Pablo está haciendo su propio balance espiritual. Bueno, dijimos, para resumir y para darle términos a esto, cuando hay más salidas que entradas, ¿qué quiere decir? Pérdida. Y si hay menos salidas que entradas, hay ganancia. Muy bien, no sé, estamos aprendiendo acá. Yo no le dije que yo no le estoy enseñando sobre, no soy contabilidad, pero bueno, los términos se aplican y hay que aprender esas cosas. Pero Pablo está haciendo un balance, algo raro. Dice, tengo tantos activos y cuando hago la suma y los aplico, me da pérdida. ¿Cómo es eso?
Bueno, esa palabra pérdida, y tal vez podamos entenderlo mejor antes de seguir dentro del versículo 7, vamos a Hechos 27, 38 al 41. 38 al 41, Hechos 27. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Y cuando se hizo de día, no conocían o no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía una playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, llegando también las marras, largando de las marras del timón, e izado al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia al mar. Vamos a la historia. Cuando el centurión, llevando a los presos, y junto estaba Pablo, habían decidido tomar una nave, pagaron el pasaje, iban a Roma. Llegaron a un lugar y el tiempo no era favorable, pero como soplaba una pequeña brisa, decidieron partir igual o zarpar igual. Y Pablo decía, no, esto no va a ser bueno. Igualmente hicieron ese viaje. Ese patrón tenía, el dueño de esa nave esperaba una gran ganancia al llegar a entregar los pasajeros y también todo lo que había de carga en ese barco. Y en el transcurso del viaje, cuando se arma la tormenta y están perdidos y ya no tienen más esperanza, Dios le habla a Pablo y él dice, un ángel me habló y me dice que habrá pérdida, pero solamente de las cosas materiales, de ninguna vida. Ahí es donde entra un balance. ¿Respecto a qué no habrá pérdida? ¿Las vidas o las cosas materiales? Muchas veces nosotros invertimos las prioridades. Y en este caso se perdió, como leímos recién, se perdió todo lo material, pero las vidas se salvaron. Hubo pérdida de lo que para el patrón de la nave fue una gran pérdida. Pero las vidas fueron salvadas. ¿Qué? En ese caso, ¿qué vale más? ¿Una vida o todas las cosas materiales? ¿Qué vale más hoy para nosotros los creyentes? ¿Cosas materiales o la vida de servicio al Señor? ¿Cómo hacemos nuestro inventario, nuestro balance, mejor dicho, balance espiritual? Cuando se hace un balance, hay un resultado. Ese es el final, el resultado. Y el resultado, y este es nuestro primer subpunto, el resultado depende contra qué lo aplicamos. Pablo, si toma el resultado de esas 7 características, los 7 activos, a él le generaban reputación, el judío, circuncidado de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, celoso, admiración. Yo quiero ser como Pablo porque nadie tiene nada que decir contra él. Él es Perfecto. perfecto, no sería la palabra, irreprensible. Pero está bien, hasta cierto punto podemos decir perfecto, a lo que se ve. Eso le podía generar autosatisfacción. Yo, Pablo, sacar pecho, como decimos. Si la aplicamos a la carne, es precisamente ese el resultado que vamos a obtener, ¿no? Orgullo, autosuficiencia, egoísmo, todo lo demás.
Yo soy de la iglesia Pacto de Gracia. Yo soy de la iglesia Bautista. Yo soy de la iglesia, perdón, estoy mencionando nombres que no debería, no, otras denominaciones no. Yo soy de tal y tal iglesia. De tal y tal, porque se dice iglesia y no denominación también. Mi pastor es... Lucas. Nuestro director de coro es Federico. el mejor. El mejor. Porque eso es lo que agrada a la carne. Si la aplicamos contra la carne, por saldo positivo, porque nos lleva arriba. La tenemos ahí, visible. Pero si lo aplicas contra Cristo, una gran pérdida. Y en el versículo 8 dice: lo tengo por basura. Creo que el pastor ya mencionó. Basura es un poco flojo el término basura. Por un lado podía significar, y se le llamaba a las sobras de la mesa, o si se cae un pedazo de carne o un pedazo de pan a un chico, le decimos: dejale para los perros. Decimos eso. Sí. Pero no, el término también se aplicaba para lo que va a la letrina. ¿Tan así? Toda esa chapa, todo lo que yo me puedo creer, es nada, es basura. Si hoy cada uno de nosotros hacemos un balance, ¿cuál es el resultado? ¿Ganancia o pérdida? Depende contra qué lo aplicas. Si aplicas contra la carne, probablemente todos tengamos ganancia, porque algo siempre nos creemos. Si algo pretendemos ser, alguien pretendemos ser. Pero no lo apliques contra la carne, aplícalo contra Cristo. En segundo término, que algo que me estuvo dando vuelta y me llama la atención, que el balance cerrado no se modifica. Eso es algo real, porque los balances, una vez que fueron presentados, fueron certificados, no se puede, nadie puede agarrar un corrector y decir: vamos a poner, en vez de 10.000, vamos a poner 9.900. No se puede. Y Pablo dice: lo he estimado, ya cerrado, lo he estimado como pérdida. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todas las posibles ventajas que él tenía en su estado exterior, que había sido motivo de orgullo y había gozado de esos beneficios, quedaron grabados como pérdida. Es como que tenés 10.000 y alguien va y pone un signo negativo adelante. Pérdida. Todas sus ganancias las cuenta con una sola pérdida. Jesús dijo una vez en San Mateo 16:26: ¿qué ventaja tiene aquel que si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Ninguna. ¿Qué ventaja tiene de tener todas esas chapas e ir al infierno? Y el tercero que quiero resaltar en este versículo es el único resultado positivo. Él dice: para ganar a Cristo, o por amor a Cristo. Lo que era para mí ganancia, les he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y en el versículo 8, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mi única ganancia es Cristo. Cuando veo todo por amor de Cristo, o a través del amor de Cristo, todo se transforma en basura, no es nada. Cristo logró la justicia, o hizo la justicia que yo jamás podría lograr. Cristo pagó por mis pecados que yo no puedo pagar. Entonces, ¿para qué voy a anotarme en esa lista? ¿O voy a resaltar esa lista? ¿Cómo hizo Cristo posible
de que cambie de valor y se ponga un signo negativo delante de lo que para Pablo parecía lo mejor, o para algunos hoy puede parecer sacar chapa. Porque Cristo lo hizo la justicia delante de Dios. Que yo jamás podría lograr. Isaías 6, creo que no esté mal. En Isaías dice que nuestras justicias son trapo de inmundicia. Acá Pablo dice que es basura para ganar a Cristo. En Isaías dice que son trapos de inmundicia. Quiero leerles lo que Ironside escribe respecto a este versículo, respecto a Pablo. Es muy interesante. No estaba simplemente intercambiando una religión por otra. Pablo no estaba cambiando su religión judía por la religión cristiana. No era un sistema de ritos y ceremonias que daba lugar a un sistema mejor. Algunos ritos que él dice, no, esto no vale más y ahora tenemos ritos nuevos, son mejores. Él había estado en contacto con una persona divina. Al Cristo crucificado y glorificado había sido ganado por esa persona y por su amor contaba todas las cosas como pérdida. Cristo y solo Cristo satisface toda la necesidad del alma. Esos 7 activos nunca le dieron gozo ni paz que solamente Cristo puede dar. La pregunta es, ¿por qué como creyentes muchas veces buscamos cosas para satisfacer también? O ponemos cosas, valoramos cosas más que a Cristo. ¿Cuántas cosas o qué cosas son de más valor que Cristo? ¿Alguna fiesta? ¿Alguna reunión? ¿El culto? ¿El mensaje? ¿Qué cosas podría competir con Cristo en nuestra vida? ¿Qué cosas podrían competir con Cristo en nuestra vida? Y para concluir, la conclusión es doble, porque una es para aquellos que no conocieron o no conocen a Cristo, que todavía no han aceptado al Señor como su Salvador personal. Si hace su balance confiando de que por ser bautizado, porque papá y mamá oran mucho, o porque mi abuelo era pastor, o porque mi tío tocaba teclado, es pérdida. Es más, es una quiebra. Este tiempo de crisis en nuestro país se escucha de muchas empresas que están quebrando. Es una quiebra querer confiar, porque es una pérdida eterna. Así que ese balance sale mal. Y la segunda conclusión es para los creyentes, y ya voy a hacer una introducción para lo que Lucas el próximo va a seguir en los siguientes versículos. En primer lugar, ¿qué cosas hay ganancia al tener a Cristo? Porque no todo es pérdida. ¿Hay algo de ganancia al tener a Cristo? Sí. La salvación, el gozo en el Espíritu Santo, lo hemos leído, la presencia de Él, sus promesas que se cumplen, su paz en nuestra vida, son ganancias. Incluso el privilegio de servirlo es una ganancia. Pero ahí está el peligro, y ahí me voy a detener. Podemos llegar a usar ese privilegio de servir a Cristo, a usarlo como chapa también. Estimar el servicio a Cristo como una ganancia. Pablo en el versículo 8 dice, aún estimo todas las cosas como pérdida. No es que solamente las del judaísmo, sino hoy estoy trabajando y estoy entregando, pero cuando quiero conocer a Cristo, todo lo demás es nada.
a veces podemos caer en el peligro de pretender que si yo me porto bien como cristiano, si yo sirvo mucho, le entrego mucho, no solo de dinero, sino una ofrenda de mi vida a Él, Él tiene el deber de bendecirme y darme cosas materiales aquí. Pero no deberíamos servir a Cristo por esas cosas, sino porque le amamos, porque Él nos salvó y nos lavó de nuestros pecados. Podríamos terminar, y quiero terminar con esa frase que Jesús dijo: después que hicieron todo lo que se los ha dicho para hacer, digan: siervos inútiles somos. Amén. Ahí es donde ponemos a Cristo arriba y en primer lugar, y todo lo demás la estimamos como pérdida. Que el Señor nos dé esas fuerzas y el deseo de poner a Cristo en el único lugar donde Él merece ser adorado y alabado y servido por su amor y su justicia que logró por nosotros. Señor, gracias, porque lo has hecho todo. Y aunque nosotros podemos pretender muchas veces agregar o querer pretender sacar alguna chapa de lo que yo hago por ti, no es nada. Gracias porque el apóstol nos dejó esta parte también, una gran enseñanza. El balance pasado, todo lo que podría ser chapa para mí es pérdida. Pero incluso hoy debo analizar que todas las cosas respecto al conocimiento de Cristo también es nada. En el nombre de Jesús. Amén.